En este curso vamos a hablar de animaciones. Las animaciones, en pocas palabras, son los cambios de un estado a otro a través del tiempo. Es decir, tú puedes tener un botón que sea rojo y cuando lo pulses se vuelva azul. Es un cambio en una propiedad. Ha cambiado la propiedad background color de rojo a azul. Si esa propiedad cambia en un salto, en un paso, sin un tiempo, sin una transición, no se considera una animación. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, busco en Google Editing, miren como cuando yo me acerco con el mouse aparece un subrayado, ¿ven? Pero ese subrayado aparece tal cual, o sea, no se mueve, nada. Entonces, eso no es una animación. Una animación es cuando un cambio de apariencia transcurre en el tiempo. Y entonces, en cada periodo de tiempo hay un estado. Te pongo un ejemplo. Si comenzamos con una pelotita a la izquierda y esa pelotita termina a la derecha de golpe, aparece aquí y desaparece y aparece a la derecha como si fuera un arte de magia, no es una animación. Pero si la pelotita se va moviendo a través de un segundo y en todo ese segundo va teniendo estados, en cada milisegundo, eso es una animación. Esos estados intermedios se llaman interpolación. Y el navegador calcula esos estados intermedios, con lo cual, si no lo haces bien, podrías exigirle muchísimo al navegador. Entonces, vamos a ver eso. Voy a crear una animación muy sencilla ahorita. Les cuento algo. Para este curso, yo voy a usar durante todo el curso CodePen. Ustedes pueden usar CodePen o pueden usar el editor que prefieran. No los obligo a nada, no les impongo nada. Esto es un curso sobre lenguaje, no sobre editores. Yo voy a usar CodePen, ¿por qué? Porque me permite mandarles un link y que ustedes tengan todo el código disponible, incluso juguetear con él, sin necesidad de descargarlo, abrir tu editor, configurar tu editor. No, tú simplemente puedes abrir el CodePen y ahí mismo empezar a juguetear y yo creo que se aprende bastante más. Para el proyecto final ya no usaremos CodePen, usaremos ya WebStorm en mi caso. Ustedes pueden seguirme con el editor que prefieran. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de animación muy sencillo. Animation Example le vamos a poner. Vamos a ponerle pantalla completa y va a ser muy fácil. Ya vamos a tener un div. Un div nada más con la clase box. Vamos a dejar de usar Pug por mientras para que nadie se confunda. Vamos a usar HTML purito. Ahí está, un div con la clase box. Y lo único que voy a hacer es lo siguiente, miren. Box va a tener un width, por ejemplo, de 500 píxeles. Un height de 300 píxeles. Y un background red, ¿ok? Muy bien, listo, eso es todo. Y le voy a dar una animación. Ya poco a poco te voy a explicar cómo funcionan las animaciones, pero por ahora solamente sígueme el paso. Mira, la animación se llama color, va a durar 2 segundos y va a ser infinita y va a ser alternada, es decir, va a terminar y luego va a retroceder. Y vamos a decir que esa animación va a irse a background yellow. Veamos qué sucede. ¿Lo viste? Mira, se va de rojo a amarillo, pero el navegador calcula los estados intermedios. Ese es un cálculo matemático que puede ser muy complejo o puede ser poco complejo dependiendo de cómo tú lo construyas. Es importante entender cómo el navegador dibuja elementos en la pantalla, qué procesos usa para dibujar en pantalla. Puede incluso utilizar aceleración por hardware, es decir, la GPU del equipo. Entonces vamos a ver eso. ¿Ok? Pero quiero que entiendas eso. Tú solamente vas a poner el estado inicial y final o estados intermedios. Pero todos los estados que tú no definas, el navegador los calcula para que la transición sea fluida, para que no se vean cortes. Todo esto viene
a razón de este tema, que es el segundo tema de esta clase, los triggers de CSS. Vamos a ver aquí lo que he puesto. Miren, lo primero, antes de ir a esto, perdónenme, antes de ir a esto, cuando el navegador, vamos a volver acá, cuando el navegador dibuja elementos en pantalla, hay tres etapas o tres procesos, digámoslo así. El primero es el layout. El layout es un algoritmo que está en el navegador por el cual el navegador sabe dónde poner cada elemento, porque lee el código HTML, lee el CSS, lee el JavaScript y sabe dónde poner cada elemento. Sabe que el logo aparece arriba, centrado. Sabe que el menú está oculto por un position fixed fuera del canvas, entonces luego ingresa, etc. O sea, el navegador hace cálculos y entiende la geometría de cada elemento y de todos los elementos combinados. Eso es el layout. Entonces, como tú comprenderás, el layout es una operación compleja. Son muchas operaciones matemáticas, muchos cálculos que hace el navegador. La segunda operación ya es el pintado. El pintado es eso, empezar a pintar píxeles en pantalla. O sea, el navegador ya sabe la geometría de todos los elementos, entonces dice, ok, ya sé dónde va cada cosa, ahora pinto los píxeles, muy bien, y empieza a pintarlos. Y la última etapa es la composición. La composición ocurre cuando hay más capas. Cuando hay capas, una encima de la otra, entonces el navegador es capaz de aislar una capa y esa capa moverla, transformarla, cambiarla, sin afectar el pintado ni el layout de los demás elementos. Repito, rapidito. El layout es la geometría de todos los elementos combinados. El pintado es pintar los píxeles, ¿ok? Entonces, esas dos operaciones consumen bastantes recursos en el browser. La composición es separar una capa, aislarla de las otras dos capas, del layout y del pintado, y tenerla como aislada. Entonces, si yo la muevo, si yo la roto, si yo la cambio de posición, el resto de capas están ahí, estáticas porque hemos aislado esta otra. Pero ahora piensen que yo tengo un elemento que crece de tamaño y al crecer de tamaño empuja a sus hermanos porque crece de tamaño y los otros tienen que ser empujados. Esa operación consume más recursos porque estamos recalculando el layout, la geometría, y además estamos repintando. Lo que consume menos recursos obviamente es la composición. Esos tres conceptos grábatelos porque los vamos a ver a lo largo del curso. Y cuando veas que una animación te va por saltos y te va bien fea, muy probablemente es por eso. Cuando se cambia una propiedad CSS, el navegador necesita reaccionar a ese cambio. Definitivamente, es como el ejemplo que acabamos de hacer. Y los tipos de cambio de mayor a menor costo de recursos son los que acabo de decir. El layout, el pintado y la composición. De mayor a menor costo de recursos. Replantear el layout, reconstruir el layout cuesta más en recursos. Pintar cuesta un poco menos, pero también es costoso en recursos. Y la composición cuesta muchísimo menos porque, como yo les digo, es una capa aislada. Y antes había un truco, antes de que CSS pueda aislar las capas y acceder a la GPU, antes se usaba un hack, que era Translate Z, aplicarle Translate Z a los elementos que ibas a mover para sacarlos al 3D y tener como una capa aislada, ahorrando recursos del navegador. Ahora tenemos Will Chain, que es otra propiedad que nos permite ahorrarnos ese paso. Pero ya lo veremos a lo largo del curso. Entonces, ¿qué son los triggers? Los triggers son los cambios que ocurren en el navegador cuando una propiedad de CSS cambia. Miren, acá hay una página CSS Triggers o csstriggers.com. Vente para acá. Miren. Esta tabla es muy interesante. Está hecha por ingenieros de Google, ingenieros que trabajan en Google Chrome. O sea, no es cualquier cosa. Es algo que también debe ir a tus favoritos. Y fíjate estas tres etapas. El layout, el pintado y la composición. Y aquí están los motores de renderizado de los navegadores. Blink, que usa Chrome. O sea, Chrome ya no usa WebKit hace un buen tiempo. Opera, que también se pasó a Blink.
Gecko, que es el de Firefox, WebKit, que ahorita lo usa Safari, y Edge HTML, que es de Microsoft Edge. Deja de hacer, un poco al margen, pero deja de hacer bromas con Internet Explorer. Internet Explorer ya no existe, ahora estamos en la época de Edge. Muy bien, o sea, sí existe, pero ya no se va a actualizar nunca. Bueno, veamos, acá podemos ver cuánto consume, cuánto le exige cada cambio al navegador. Entonces, por ejemplo, si yo hago un cambio de color, miren, si yo hago un cambio de color, vemos que, por ejemplo, dice cambiar el color no dispara cambios de geometría, lo cual es bueno, por supuesto, claro, solamente cambiar el color, no hay ningún layout. Pero, como es una propiedad visual, desencadena un pintado, painting. El pintado normalmente es una operación muy costosa, así que hay que usarla con cuidado. Muy bien. Entonces lo que vemos aquí es que cada navegador no interpreta de la misma manera estos procesos. Por ejemplo, WebKit, aunque parezca una locura, vemos que está aquí que dispara también una composición. Curioso. Pero Blink perdón, composición no, layout. Espérense, la leyenda layout. Sí. Una locura, ¿no? ¿Qué tiene que ver el layout con un cambio de color? Pero en fin, ya es cosa de cada browser. Vemos algunos que son súper ligeros. Por ejemplo, cursor, miren. Un cambio de cursor prácticamente no afecta en nada el rendimiento del navegador porque solamente es un cambio de composición. Miren. ¿Ves? Está con la ayuda del GPU. Entonces ya desde aquí ustedes pueden ir mirando cómo afectan los cambios al rendimiento del navegador. Hay una clase en la que vamos a hablar de rendimiento con un poco más de detalle. Pero ahorita quería darles una introducción. Miren cómo Transform, por eso es que Transform se prefiere animar con Transform. Transform consume muy pocos recursos. Solamente es una composición. ¿Ven? No pinta. Cosa curiosa, tú dirás, ¿cómo no va a pintar? Si lo mueve, lo traslada, lo rota, pero no pinta, porque simplemente hace una composición, lo que te dije hace un rato, o sea, separa el elemento, lo aísla, el resto de los elementos siguen en su lugar y como si fuera una capa aislada, puede trabajar con ese elemento transformado. ¿Ven? Y puede ayudarse incluso de la GPU, con lo cual pues el rendimiento es muchísimo mejor. WebKit y el motor de Edge no lo hacen también en este caso, pero bueno, en Blink y en Gecko las cosas van perfectas. Muy bien, señores. Ahora, cerremos esto y les cuento algunas cositas más. Miren, aquí, si ustedes quieren chismosear, está la explicación del creador de esta página, de cómo creó esta página y qué proceso utilizó incluso para analizar qué cambios ocurrían en el navegador. Así que no es algo que vayamos a ver ahora, pero si eres curioso y quieres saber un poco más, ahí te dejo el link. Ahora, un par de cosas más, bastante interesantes. Miren, hay una extensión para Visual Studio Code. Si te interesa, instálala. Mira. CSS Triggers. ¿Qué hace esta extensión? Esta extensión te pone unas marcas de color que te indican qué cambios se van a aplicar según la propiedad que tú estás definiendo en CSS. Si es layout, si es pintado o si es composición. Entonces ahí, como tú ves, se activan las marcas. Entonces, si te interesa, la puedes instalar. Para Atom lo mismo. Como tú estarás imaginándote, estas extensiones obviamente usan la data que hay en esta página CSS Triggers. De la misma manera. Esta extensión para Atom te pone unos puntitos al lado que también te indican cuánto consume cada propiedad. Miren cómo Text Transform consume poquísimo, mientras que los otros consumen más. Ahora, tú dirás, ok, Álvaro acaba de decir que si tienen los 3 puntos es que compone, pinta y hace el layout. Entonces no debería usar Position porque le exige mucho al navegador. Ok, ten cuidado con algo, no lo interpretes así.
Position lo vas a tener que usar definitivamente, según lo que estés buscando hacer. El detalle es cuando animas, o sea, cuando la página cargó. El navegador hace el proceso una sola vez. Entonces no es tan costoso realmente cuando el navegador hace el proceso la primera vez. El problema, como ya hemos visto, es que en una animación, no estamos hablando de un cambio de propiedad, sino una animación. Y acabamos de decir que en las animaciones hay estados intermedios. ¿Se acuerdan? Si la animación dura un segundo, en ese segundo hay muchos estados intermedios que el navegador tiene que estar recalculando en tiempo real. Ahí es donde le estás exigiendo demasiado, no en un layout que ya se carga al cargar la página. Tengan en cuenta esa diferencia. Muy bien. Y acá tengo un ejercicio que quiero mostrarles.